Muy buenos días. Es domingo y es una alegría compartir con cada uno de ustedes el Evangelio una vez más. Hoy se nos habla de la parábola en Lucas del buen samaritano. Sin duda, este está dirigido a personas o mujeres y hombres, sean cristianos o no. Es un análisis que interpela a la sociedad en la que vivimos en estos días. Y sinceramente, es algo que tiene una gran enseñanza. Todos hemos escuchado alguna vez esta parábola del buen samaritano, que empieza con un maestro que se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Entonces Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta es una de las cosas que primero nos interpela a nosotros también. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Lo amamos con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? A veces hay cosas que se nos interponen en el camino que nos impiden amar verdaderamente y profundamente a nuestro Señor. Y esa es una respuesta que nosotros también deberíamos interiorizar. ¿Cómo nosotros estamos amando a Dios? ¿Cómo nosotros estamos amando a nuestro prójimo? ¿Sí? La segunda cosa es que este maestro de la ley se siente entonces persuadido por Jesús, porque le dio una respuesta excelente. Y el maestro conocía verdaderamente lo que la ley dice, porque él mismo repite lo que Jesús le estaba pidiendo que dijese. Pero al sentirse acorralado, entonces le hace otra pregunta y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí donde empieza entonces Jesús a narrarle la parábola. Pero antes de continuar, nosotros también, ¿cómo debemos amar a nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Pues nuestro prójimo es la persona que está más cercana a nosotros. Nuestro prójimo es la persona que está próxima a nosotros, el que está a mi lado, el que está al frente mío, el que está detrás de mí. Ese es mi prójimo. Pero continúa entonces narrando esta parábola en la que un hombre, dice, fue asaltado, atracado, lo golpearon y lo dejaron casi muerto tirado en la calle, al lado de la calle. Pasan entonces tres personas. Primero un levita, primero un sacerdote, luego un levita. ¿Y cuál es la actitud de este sacerdote? Simple y sencillamente se pasa al otro lado de la calle y deja al hombre allí, sufriendo, ensangrentado, golpeado, herido. No se inmuta en lo más mínimo por ayudarle. Y eso a nosotros también nos cuestiona, especialmente a nosotros que nos llamamos ser sacerdotes. ¿Cómo estamos tratando a nuestro prójimo? En la calle, por ejemplo, cuando vamos por la calle y alguien nos pide ayuda, nosotros también a veces nos vamos del otro lado de la calle para no dar esa ayuda que se necesita. O simple y sencillamente porque estamos muy apurados y no tenemos tiempo, tenemos que llegar al templo y no podemos atenderle. Estamos entonces ignorando a nuestro prójimo. Estamos actuando como el maestro. El levita, luego, es la misma actitud la que toma. Simple y sencillamente continúa su camino sin inmutarse en lo más mínimo por aquel hombre que estaba sufriendo. Pero luego, la tercera persona, el samaritano, ¿sí? Una persona que para muchos judíos era indeseable, era un hereje, no tenía ni el más mínimo conocimiento, según ellos, de Dios. Pero es este el que se detiene, le cura las heridas, dice la palabra de Dios, le pone aceite y vino para curarle las heridas. Pero algo más interesante todavía, este hombre no únicamente lo cura, sino lo lleva a un hostelero o un hotelero o como quieran llamarle, a un hotel, para que lo curen y lo cuiden.
Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que no hagamos las cosas individualmente, que busquemos la ayuda de otros. Y eso inmiscuye e incluye a la comunidad, ¿sí? Cuando yo colaboro con alguien, cuando yo ayudo a alguien y lo llevo conmigo a los demás, estoy llevándolo también a la comunidad. Es una atención personal y a la vez comunitaria. Algo muy interesante entonces, ¿sí? Y esto también, esta misma parábola, algunos de ustedes habrán oído mencionar o habrán leído la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco en el 2º capítulo. Él trata esta parábola que la llama un forastero en el camino, o un herido en el camino, o una persona en el camino. Y nosotros estamos en ese camino en el cual constantemente nos estamos encontrando con personas que sufren, con personas que nos necesitan, con personas que están en la calle pidiendo y nosotros a veces los ignoramos con el afán de llegar al templo o de que vamos tarde o simple y sencillamente que no queremos ayudar. Y esto es lo que Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta. No voltear los ojos o no voltear la mirada al otro lado ante el sufrimiento de aquellos que más nos necesitan. Y continúa el Evangelio también entonces dándonos una lección muy importante en el que cada uno de nosotros debemos entender, como este maestro de la ley pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pues tu prójimo es la persona próxima a ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. Ellos son tu prójimo, ellos son los más cercanos a ti. Mucha gente dice, ay, no, hay mucha gente en otros países que están sufriendo, les vamos a ayudar. Y eso está bien, no digo que esté mal, pero antes que ello, debes cuidar de los que están cerca de ti. Debes cuidar de los tuyos. Y entonces sí, primero, ayuda a ellos que también necesitan que les vendes las heridas que tienen dentro de cada uno de sus corazones. Te necesitan a ti, necesitan también tu tiempo. Entonces, ayudando a estos que están cerca de ti, ya puedes ayudar a los que están lejanos a ti. Pero no podemos hacer las cosas al revés. No podemos ayudar a los que están lejos y luego dejar de último a los nuestros. No, debemos empezar en casa, debemos empezar en nuestra comunidad. Y al final del Evangelio, Jesús dice, le responde ya el maestro de la ley a Jesús, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quién de estos entonces es el prójimo? El maestro de la ley responde, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. La misma forma que nos envía a nosotros a hacerlo, ¿sí? A tener la misericordia, a practicar la misericordia. Y esto es algo muy interesante, muy profundo, que a veces confundimos la misericordia con la lástima. Son dos cosas completamente distintas. En algunas ocasiones he mencionado esto en mis homilías también, en las parroquias. Y el primer sentimiento de este hombre, de buen samaritano, al verlo, es de compasión. Nos damos cuenta de ello. Movido por él, viola la ley que prohibía acercarse a una persona herida, la sangre. Ustedes saben que los judíos no podían tocar sangre, especialmente los sacerdotes, porque entonces significaba que estaban impuros. Y muestra entonces de esta manera, en una lectura simbólica del relato, que es la compasión y no la norma la que sana a las personas. ¿Cómo estás tú entonces? ¿Vas deprisa al templo y no te interesa el sufrimiento de los demás? Está en contra del Evangelio. Primero atiende a aquel que necesita, luego ve al templo y entonces estarás haciendo las cosas correctamente. No se trata de un mero sentimiento superficial. La compasión, me refiero, equivale equiparable a la lástima que se produce en nuestra sensibilidad ante el dolor. Es algo infinitamente más profundo, una conmoción interior que nos hace vibrar con la persona que sufre. Compasión significa literalmente sufrir con.
tanto en latín, compasio, como en griego, simpatheia, término muy elocuente que evoca actitudes de simpatía y de empatía, ponernos en su piel, sentir con ella y nos moviliza a una acción eficaz de ayuda. Esto nos lo dice un teólogo, Enríquez Martínez Lozano. El sentimiento no es algo superficial. La compasión va más allá. Sufrir con, esto es muy importante. Estar con es muy crucial para nosotros como cristianos. Y más adelante también, esto es de Pepa Torres, no es mi propio pensamiento, que nos dice: la compasión no tiene solo una incidencia interpersonal, sino que tiene repercusiones comunitarias y sociales. Como decía al principio, este samaritano lo lleva a alguien que lo ayude también. Ahí está entonces siendo una acción comunitaria, una acción social. Alude siempre a una dimensión práctica o práctica. Si carece de ella, se convierte en lástima. Como decía al principio, hay que diferenciar entre la compasión y la lástima. La lástima es la domesticación de la compasión. Se elimina del dolor del otro para realizarse y termina por generar servilismo o dependencia. Eso no es compasión. Cuando alguien crea dependencia en otra persona, no lo es. El centro es el yo y no el otro, ¿sí? Tengo compasión, me da lástima, ay, pobrecito, pero no hago más. Eso no es compasión, eso es hacer crecer y tener el centro del yo, el egoísmo. La compasión, sin embargo, se apoya en gestos y no en discursos, y su centro está siempre en el otro. Nunca la autosatisfacción ni la autocomplacencia. Esto es muy importante, hermanos. Entonces, tengamos compasión. Vivamos entonces esa compasión durante esta semana. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y esté siempre con nosotros. Y a ustedes también los acompañe siempre. Oren por mí, que yo oro por ustedes. Compartan este video, denle, hagan un comentario. Si necesitan oración por los demás, por algún enfermo, también pongan los comentarios en las Eucaristías, los estemos recordando. Y también les pido, oren por mí, que yo oro por ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos, y seamos compasivos con los demás, seamos amorosos con los demás, vivamos con nuestro prójimo, la persona próxima a nosotros. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima. Un feliz domingo. Hasta pronto.